Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Hidalgo Bendaño, soy alumno de cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas, y el día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo cardíaco e interpretación de diagramas. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda al finalizar el video. Los objetivos son los siguientes: identificar la fase del ciclo cardíaco, interpretar los diagramas de volumen y presión de las cámaras cardíacas en el ciclo cardíaco, y finalmente entender la correlación entre electrocardiograma, ruidos cardíacos, apertura y cierre de válvulas en el ciclo cardíaco. El índice es el siguiente. Vamos a iniciar con generalidades, luego con diagramas y finalmente con el gráfico presión-volumen del ciclo cardíaco. Muy bien, vamos a iniciar con generalidades. En primer lugar, una pequeña pregunta. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se da la contracción isovolumétrica? A, sístole; B, diástole; C, no existe la contracción isovolumétrica; y D, A más B. Pueden pausar el video para que puedan responder la pregunta. La respuesta sería sístole, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces hay que recordar un poco la anatomía del corazón, pero puntos importantes. ¿Okay? Sabemos que tenemos 4 cámaras, 2 derechas, 2 izquierdas. Las de arriba corresponden a las aurículas y las de abajo corresponden al ventrículo. También tendremos tabiques o válvulas que dividen la aurícula del ventrículo, tanto del lado derecho como del izquierdo. En el lado derecho tendremos la tricúspide, que termina en D, de derecha. La válvula tricúspide divide la aurícula derecha del ventrículo derecho. Y en el lado izquierdo tendremos a la válvula mitral, que divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Asimismo, de los ventrículos también tendremos que dividirlos de las arterias que salen de estos. Entonces, en el ventrículo izquierdo tendremos a la válvula aórtica, que divide la arteria aorta del ventrículo izquierdo, y en el ventrículo derecho tendremos a la válvula pulmonar, que divide la arteria pulmonar del ventrículo derecho. Entonces, dicho esto, ya podríamos interpretar los diagramas más adelante. Nuevamente hay que recordar las fases del ciclo cardíaco. Se dividen en dos: diástole y sístole. La diástole es de relajación, tanto isovolumétrica, llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento, contracción auricular. Una vez que termina la diástole, va a iniciar la sístole, donde se dan 3 importantes fases, ¿no? Contracción isovolumétrica, la eyección ventricular rápida y la eyección ventricular lenta. Sabemos que todo esto es un ciclo, no es que uno ocurre y el otro no va a ocurrir. Siempre es un ciclo: uno termina, el otro empieza; uno termina, el otro empieza. ¿Okay? Este ciclo cardíaco ya fue explicado más a profundidad en el video anterior del ciclo cardíaco. Este slide solamente es para poder recordar los puntos más importantes. Entonces vamos a interpretar cada uno de los diagramas que podemos ver en la diapositiva. Muy bien, vamos a continuar con diagramas, específicamente electrocardiograma y contracción muscular. En primer lugar hay que recordar el sistema de conducción. Sabemos que está formado por el nodo sinusal, que envía el impulso hacia el nodo aurículo-ventricular, y luego envía el impulso hacia el haz de His y finalmente las fibras de Purkinje. ¿Okay? Entonces, en resumen, primero se despolariza la aurícula y luego se despolariza el ventrículo. Entonces, siguiendo con esto, el electrocardiograma, vamos a ver 2 ondas y un complejo. Hay la onda P, el complejo QRS y la onda T. Vemos que siguen el abecedario P, Q, R, S y T. La onda P se correlaciona con la despolarización auricular, ¿no? Sabemos que para que se contraiga el músculo, primero se tiene que despolarizar y luego se contrae. Entonces, inmediatamente después de la despolarización auricular, vendría la contracción auricular. Luego de la despolarización auricular viene el complejo QRS, que hace referencia a la despolarización ventricular. Y inmediatamente después de este vendría la contracción del ventrículo con la línea amarilla. Y finalmente vendría la repolarización ventricular, ¿no? Sabemos que un músculo se despolariza, se contrae y luego se repolariza. Ahora, hay que notar que no hay una repolarización auricular. Esta repolarización auricular se da junto con el complejo QRS. Pero como el ventrículo es mucho más grande que la aurícula, entonces como que esta despolarización del ventrículo opaca la repolarización de la aurícula. Es por ello que no se ve una onda específica para la repolarización de la aurícula. Siguiendo entonces más o menos paso por paso, sería que primero se despolariza la aurícula, se va dibujando la onda P. Ya tenemos dibujada la onda P, llega ya al nodo aurículo-ventricular y es donde va a empezar a despolarizarse todo el ventrículo. En primer lugar empieza con el septum interventricular,
ya se dibuja la onda Q. Luego se sigue despolarizando todo el corazón, ya las paredes libres del ventrículo izquierdo y derecho, ya está dibujando la onda R. Luego sigue con todo lo demás del ventrículo, ya está dibujando la onda S, ya tiene todo el complejo QRS. Entonces ya se despolarizó todo el ventrículo, se contrae todo el ventrículo, ¿no? Primero se despolariza y luego se contrae, como estamos viendo aquí. Finalmente se está repolarizando el ventrículo y finalmente se dibuja toda la onda T, ¿no? Hay que notar que primero se despolariza la aurícula, forma la onda P, luego se contrae, luego se forma todo el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, se contrae el ventrículo y finalmente se dibuja la onda T con la repolarización ventricular. Entonces, en resumen, es esto, ¿no? Onda P, despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular y onda T, repolarización ventricular. Entonces, viene una pregunta. En un paciente que presenta arritmia que se caracteriza por ausencia de onda P en el electrocardiograma, la fase del ciclo cardíaco que se ve afectada principalmente es A, llenado ventricular lento, B, eyección ventricular, C, llenado ventricular rápido y D, contracción auricular. Pueden pausar el video para que puedan responder la pregunta. Y la respuesta a la pregunta sería, si aquí nos están hablando de ausencia de la onda P, entonces tendría que ver con la despolarización de la aurícula, que consecuentemente sería la contracción auricular, ¿no? Sabemos que primero se despolariza con la onda P y luego se contrae toda la aurícula. Muy bien, ahora vamos a empezar con el diagrama de la presión de arteria aorta, aurícula y ventrículo izquierdo. Vamos a hablar de estas tres curvas, ¿no? La roja sería la presión del ventrículo, la punteada de arriba sería la presión aórtica y la punteada de abajo sería la presión de la aurícula. Vamos a desglosar cada una. Vamos a iniciar con la presión de la aurícula izquierda. En primer lugar, quiero que entiendan más o menos a qué se refiere cada espacio entre las líneas. Vamos a iniciar aquí con la diástole, que inicia con la apertura de la válvula auriculoventricular, ya sea tricúspide en el lado derecho o en el lado izquierdo la mitral. Luego empieza con el flujo de entrada rápido hacia el ventrículo, la diástasis y finalmente el sístole auricular o contracción de la aurícula. Finalmente se cierran las válvulas que ya se habían abierto antes, que serían las auriculoventriculares, y antes del inicio de la sístole se abre la válvula aórtica. ¿Okay? Entre el cierre de la válvula auriculoventricular y la apertura de la válvula aórtica sabemos que se está dando la contracción isovolumétrica. Entonces, una vez que se abre la válvula aórtica o pulmonar, estamos en sístole. Y una vez que ya acaba la sístole, se cierra la válvula aórtica después de la eyección. Entonces, entendido este gráfico, ya podríamos ver cómo es que varía la presión de la aurícula izquierda. En primer lugar, sabemos que en la diástole, justo cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, la sangre que tenía la aurícula va a ser desplazada hacia el ventrículo. ¿Okay? Como se están abiertas las aberturas entre las aurículas y el ventrículo, entonces toda esa sangre de la aurícula cae al ventrículo. Por eso es que la presión misma de la aurícula va a tender a disminuir ligeramente. Ahora, en la última parte de la diástole, sabemos que se va a contraer la aurícula. Por lo tanto, al momento de contraerse, va a ejercer una fuerza, una contracción muscular, lo cual va a tender a aumentar la presión de la aurícula izquierda. Entonces, como aumenta, se va a dibujar así como una montaña. Esa montaña corresponde a la onda A, ¿okay? A la onda A de la presión de la aurícula izquierda. Finalmente, se cierran las válvulas auriculoventriculares y se empieza a dar la contracción isovolumétrica. Como se está contrayendo el ventrículo, pero sin variar el volumen, esta sangre que está dentro del ventrículo va a tender a protruir hacia la válvula auriculoventricular. Y como esta protrusión se está yendo hacia arriba, va a tender a aumentar también la presión de la aurícula izquierda. Y eso es lo que va a formar la onda C, ¿okay? El pico C. Finalmente, cuando ya estamos en la sístole, sabemos que las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Sin embargo, todo el flujo de la sangre que viene de las venas, tanto vena cava superior y vena cava inferior para la aurícula derecha y las venas pulmonares para la aurícula izquierda, van a tender a aumentar mucho más la presión porque está aumentando el volumen dentro de la aurícula. Como aumenta el volumen de la aurícula, entonces va también a aumentar la presión de la aurícula dentro de la cavidad. Y esto se va a corresponder a un aumento de la presión que corresponde a la onda V. Entonces, nuevamente,
aquí se abre la válvula auriculoventricular. Como se está abriendo, cae nuevamente la presión. Ahora tiende a contraerse la aurícula. Se forma nuevamente la onda A. Nuevamente se cierran las válvulas auriculoventriculares. Ese volumen que cayó al ventrículo va a tender a protruir nuevamente hacia las válvulas auriculoventriculares. Como protruye, entonces se están elevando esas válvulas hacia la región de la aurícula. Como se están elevando, entonces van a crear también un ligero aumento de presión dentro de la aurícula. Nuevamente es la onda C y nuevamente se llega a aumentar poco a poco porque está cerrada la tapa, que sería la válvula auriculoventricular. Como está cerrada, la sangre se va a quedar estancada en la aurícula. Todo lo que llega desde las venas se queda estancada hasta que nuevamente se abre la válvula auriculoventricular. En resumen, tendríamos lo siguiente. La onda A correspondería a la contracción de la aurícula. Sabemos que aquí se cierran las válvulas auriculoventriculares. Como se está dando la contracción isovolumétrica, en ese volumen que está dentro del ventrículo va a tender a protruir hacia la válvula auriculoventricular, que estaría arriba. Como protruye hacia arriba, entonces la aurícula va a tender a aumentar su presión, porque están protruyendo hacia ella. ¿Okay? Eso sería la onda C. Y finalmente en la sístole sabemos que están cerradas las válvulas auriculoventriculares, sigue llegando todo el flujo venoso hacia las aurículas, pero no pueden caer hacia el ventrículo porque las tapitas o las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Entonces finalmente eso va a dar un aumento de presión que correspondería a la onda V. Cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, toda esa sangre que se había acumulado en la aurícula fluye rápidamente hacia el ventrículo, ¿no? Dándose esta porción de la diástole que corresponde al flujo de entrada rápido. Ahora vamos a hablar de la presión del ventrículo izquierdo. Vamos a iniciar nuevamente desde que se abren las válvulas auriculoventriculares en la diástole. Entonces, para que el ventrículo pueda recibir toda la sangre de la aurícula, es necesario que su presión sea más baja que la aurícula. Ya sabemos que para que haya un flujo continuo en una tubería, por ejemplo, que sería en este caso las aurículas y el ventrículo, para que haya un flujo, es necesario que vaya de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Por lo tanto, es indispensable que el ventrículo alcance una presión mucho más baja que la aurícula. Por lo tanto, en la diástole va a tender a tener una presión excesivamente baja, mucho más baja que la aurícula. Es por ello que puede recibir todo el volumen. Pero al mismo momento que se da la contracción auricular, la aurícula va a impulsar mucho más fuerte la sangre hacia el ventrículo. Entonces esto va a aumentar ligeramente un poco la presión. Luego, en la contracción isovolumétrica, sabemos que toda contracción va a tender a aumentar la presión dentro del ventrículo, y es por ello que se eleva. Una vez que se abre la válvula aórtica, todavía se sigue contrayendo el ventrículo, y es por ello que va a tender a aumentar la presión. Pero va a llegar hasta un tope, que es cuando ya no se puede contraer más, y va a tender a descender ligeramente la presión del ventrículo. Finalmente, cuando se cierra la válvula aórtica, inicia la parte de la relajación del ventrículo y es por ello que la presión baja. Nuevamente se abren las válvulas auriculoventriculares y la presión tiene que disminuir nuevamente mucho más bajo que la aurícula para que pueda recibir todo el volumen que viene de esta. Nuevamente por la contracción de la aurícula aumenta ligeramente, incrementa por la contracción isovolumétrica. Nuevamente se abre la válvula aórtica y está expulsando toda la sangre, llega al tope de su contracción y tiende a disminuir un poco. Muy bien, ahora vamos a hablar de la presión de la arteria aorta. Ahora, la presión de la arteria aorta, sabemos que esta va a ser entre la presión diastólica y la presión sistólica medida con un esfingomanómetro. ¿Okay? Entonces va a tender entre unos 120, que sería la presión sistólica la más alta, y la presión diastólica entre unos 60, 90 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión nunca va a bajar tan mínimo como vendría como habíamos visto en el ventrículo izquierdo. Lo que vamos a ver es lo siguiente. En una diástole, sabemos que en la diástole las válvulas de las aortas van a permanecer cerradas, por lo tanto no va a estar recibiendo sangre. Como no recibe sangre, simplemente su presión va a tender a disminuir porque no está recibiendo sangre. Pero en la sístole, cuando ya le toca recibir sangre, va a tener el pico casi similar al ventrículo izquierdo, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo tiene que llegar a una presión mucho mayor que la arteria aorta, como habíamos visto anteriormente. Para que fluya un fluido,
tiene que desplazarse desde una presión más alta a una presión más baja. Es por ello que el ventrículo también tiene que aumentar tanto su presión para poder expulsar el volumen hacia la arteria aorta. Entonces van a alcanzar ligeramente similares presiones, pero aquí va a haber un cambio. En el ventrículo bajaba directamente, sin embargo en la arteria aorta, por el cierre de la válvula aórtica, se va a dibujar una incisura dícrota, que es así como una montañita, ¿okay? Una paralela, una recta, justo cuando está disminuyendo. Eso se da por el cierre de la válvula aórtica. Es incisura dícrota. Luego, finalmente, nuevamente en la diástole, la presión tiende a disminuir porque ya no recibe mucho más volumen. La presión aumenta nuevamente por toda la sangre que está siendo inyectada por el ventrículo izquierdo. Y finalmente la incisura dícrota cuando se cierra la válvula aórtica. Recuerden, incisura dícrota indica cierre de válvula aórtica. Muy bien, entonces esto es todo lo que hemos visto. Resumiendo, en la presión de la aurícula ya habíamos visto la onda A, la onda C y la onda V. La A era contracción de la aurícula, la C era protrusión de las válvulas auriculoventriculares y la V vendría a ser cuando toda la sangre, las venas están llegando a las aurículas, las válvulas auriculoventriculares permanecen cerradas y eso va a hacer que incremente mucho más la presión porque se está acumulando toda la sangre en la aurícula. Haciendo una correlación entonces, en las presiones del ventrículo izquierdo habíamos visto que tiene que ser más baja que la aurícula, como estamos viendo aquí. Las líneas punteadas son más altas que la línea roja. La línea roja es del ventrículo y las líneas punteadas es de la aurícula. Nuevamente la contracción auricular es similar hace una elevación de presión similar en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo hace la contracción isovolumétrica que va a tender a superar la presión de la aorta porque sabemos que tiene que inyectar toda la sangre hacia la aorta. Es decir, tiene que aumentar su presión mucho más arriba que el de la arteria aorta para que pueda expulsar toda la sangre. Una vez que la expulsa ya no puede contraerse más, tiende a disminuir su sangre, de la presión ventricular disminuye todo hacia ser inferior a la aurícula. Sin embargo, en la arteria aorta se va a mantener por la distensibilidad de las arterias, ¿no? Como reciben toda la sangre, van a distenderse un poco y van a permanecer y van a permitir que aún se mantenga toda esa presión. Y la incisura dícrota que se da por el cierre de la válvula aórtica. Muy bien, ahora vamos a hablar de válvulas aórticas y las mitrales, cuando se abren, cuando se cierran y hacer la relación con los ruidos cardíacos. Muy bien, entonces vamos a ver que cuando una válvula se abre, la otra se cierra, como estamos viendo aquí, ¿no? Mientras que la válvula aórtica permanece cerrada, la válvula mitral permanece abierta. Y vemos que estas válvulas van a indicar tanto el ruido cardíaco 1 o el S1 o R1 y van a indicar también el R2. Más adelante vamos a definir cuál es R1 y cuál es R2. Muy bien, entonces nuevamente ya tenemos el gráfico y vamos a ver que en la diástole la válvula aórtica va a permanecer cerrada. ¿Por qué? Porque en la diástole recién se está llenando el ventrículo. Como recién se llena el ventrículo, no hay algún volumen que pueda ser expulsado hacia la aorta. Por lo tanto, no tendría resultado alguno que permanezca abierta. Por ello que en la diástole va a permanecer cerrada. Finalmente en la sístole ya tiene el volumen en el ventrículo, entonces el ventrículo ya puede expulsar algo hacia la aorta, entonces es necesario que se abra. Y ya se está abriendo por la diferencia de presiones también, porque va a incrementar mucho más su presión y va a superar el de la aorta, por eso que se abre. En la diástole nuevamente se cierra y en la sístole nuevamente se abre. Muy bien, la válvula mitral va a ser lo opuesto. Mientras que la válvula aórtica tenía en la diástole estaba cerrada, esta válvula mitral va a permanecer abierta. Pero contrariamente en la sístole no va a permanecer abierta, sino va a permanecer cerrada. Y en la diástole nuevamente va a permanecer abierta y en la sístole nuevamente va a permanecer cerrada. Esto es lo importante para poder recordarlo. Muy bien, entonces haciendo un énfasis, mientras que la aórtica permanecía cerrada, la válvula mitral permanece abierta en la diástole, como estamos viendo aquí. Finalmente, en la sístole se abre la válvula aórtica, pero la válvula mitral permanece cerrada. En la diástole nuevamente se abre la válvula mitral y se cierra la válvula aórtica. Y en la sístole lo opuesto. Muy bien, entonces los ruidos cardíacos son 4.
de los cuales solamente el R1 y el R2 son fisiológicos, es decir, son normales encontrarlos en los pacientes. Sin embargo, el ruido cardíaco 3 se podría encontrar fisiológicamente en los niños, ¿ok? Pero ya encontrarlo, por ejemplo, en adultos mayores ya nos indicaría alguna patología. Muy bien, entonces tendríamos en primer lugar, gracias al flujo de entrada rápido, lo que vendría a ser el ruido cardíaco 3. Luego de ello, por la contracción de la aurícula, por ese también aumento del vaciado hacia el ventrículo, se va a dar el ruido cardíaco 4. En cambio, cuando se cierra la válvula aurículo-ventricular, y este es el punto importante que tienen que recordarse, es que el cierre de la válvula aurículo-ventricular va a dar el ruido 1. Luego el cierre de la válvula aórtica y pulmonar va a dar el ruido 2. Y se repite nuevamente. Por el flujo de entrada rápido, ruido 3. Por la contracción de la aurícula, todo ese flujo que aumenta hacia el ventrículo, ruido 4. Y finalmente, el cierre de la válvula auriculoventricular, ruido 1, también de la válvula mitral, ambas válvulas auriculoventriculares. Y finalmente el ruido 2, que estaría dado por las válvulas aórticas y pulmonares. Ahora, lo que tienen que recordar es que cuando ustedes ausculten, lo que se va a escuchar normalmente es el ruido cardíaco 1 y el 2. El S4 se va a escuchar inmediatamente antes del ruido cardíaco 1. Se va a escuchar S4, S1, S2. En cambio, el S3 se va a escuchar inmediatamente después del S2. Sería S1, S2 y S3. Muy bien, ahora vamos a correlacionar tanto las válvulas con los ruidos cardíacos. Cuando la válvula aórtica permanece cerrada y la válvula mitral permanece abierta, estamos hablando de la diástole, ahí se va a producir tanto el ruido cardíaco 3 como el ruido cardíaco 4. Entonces, una vez que esta válvula mitral que permanecía abierta se cierra, ahí se va a dar el primer ruido cardíaco, ¿okay? Por las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral y tricúspide. Entonces, mientras esta permanecía cerrada, habíamos hecho que en la aórtica se abría. Y en el final de la sístole, esta válvula aórtica se va a cerrar, lo que va a producir el ruido cardíaco 2. Nuevamente en la diástole, la válvula aórtica y pulmonar van a permanecer cerradas, van a estar abiertas las válvulas auriculoventriculares. Se va a producir tanto el ruido cardíaco 3 y el ruido cardíaco 4, ¿no? Y finalmente en la sístole va a permanecer abierta la válvula aórtica y la válvula mitral va a permanecer cerrada, como estamos viendo aquí, los ruidos, ¿no? Entonces, correlacionando, haciendo un resumen, las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar justo entre la diástole y sístole, ¿okay? Y esto va a producir el ruido cardíaco 1. Finalmente, cuando ya termina la sístole, la válvula aórtica de lo que se había abierto se va a cerrar, y esto es lo que va a producir el ruido cardíaco 2. Entonces el ruido cardíaco 1 es válvulas auriculoventriculares y el ruido cardíaco 2 es por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Ahora, hay que recordar que el ruido 3 es por el flujo de entrada rápido, mientras que el ruido 4 sea más que todo por la contracción de la aurícula. Y repito nuevamente, el S3 y el S4 no son fisiológicos, el S3 tan solamente es fisiológico en niños. Entonces pregunta, ¿qué indica el segundo ruido cardíaco? A, cierre de válvula aórtica y pulmonar. B, cierre de válvulas atrioventriculares. C, cierre de válvulas auriculoventriculares. Y D, cierre de válvulas de arterias coronarias. Les dejo un tiempo para que puedan pensarlo. Y la respuesta sería A, cierre de válvula aórtica y pulmonar, como habíamos dicho. Y el primer ruido era por el cierre de válvulas auriculoventriculares. Ahora vamos a hablar acerca del volumen ventricular. Cuando estamos hablando de volumen ventricular nos referimos al gráfico que estamos viendo en pantalla. Sabemos que en la diástole el ventrículo recibe sangre, por lo tanto va a incrementar su volumen, mientras que en la sístole el ventrículo expulsa sangre, por lo tanto pierde volumen. Entonces, viéndolo poco a poco, un poco más explicado, recordamos el gráfico que ya lo estamos viendo en todo el video. Tenemos aquí la parte de la diástole, por lo tanto había dicho que en la diástole el ventrículo recibe sangre. Si recibe, entonces incrementa su volumen. A propósito de la contracción auricular, ¿para qué servía la contracción auricular? Servía para llenar un poco más el ventrículo. Entonces, el volumen va a verse incrementado dentro del ventrículo. Una vez que llega la sístole, se abre la válvula aórtica y ahí es donde va a decrecer el volumen porque está siendo expulsado hacia la arteria aorta o pulmonar en el caso del ventrículo derecho.
Luego en la diástole nuevamente incrementa, se da la contracción auricular, incrementa mucho más, y en la sístole disminuye nuevamente porque está siendo expulsada esta sangre hacia el arteria. Muy bien, entonces estos son todos los gráficos que hemos visto a lo largo de todo el video. Hace una recapitulación. Si tenemos en la presión auricular, tendremos la onda A, C y V. La A hacía referencia a la contracción auricular, lo cual también se correlaciona con el incremento ligero de presión dentro del ventrículo en la diástole. También hace referencia a esta onda A junto con el incremento del volumen ventricular que lo hemos visto hace poco. Y la onda A, como es contracción de la aurícula, se da justo inmediatamente después de la onda P, como estamos viendo aquí. Luego, viendo ahora la presión ventricular, vemos que en la contracción isovolumétrica puede incrementar más allá de la presión aórtica. ¿Para qué sucede esto? Para que la sangre pueda ser expulsada fácilmente desde el ventrículo hacia la arteria aorta. Nuevamente vemos aquí la incisura dícrota que está dada por el cierre de la válvula aórtica. ¿Okay? Entonces ahí estamos viendo que aquí se da primero el complejo QRS, que es la despolarización ventricular. Inmediatamente después se está contrayendo isovolumétricamente el ventrículo. Entonces los cierres, el primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido sería el cierre de la válvula aorta y pulmonar. Asimismo, vemos que la presión del ventrículo va incrementando una vez que ya supera la de la arteria aorta, va a estar expulsando su volumen y justo cuando expulse el volumen, consecuentemente va a disminuir el volumen ventricular. ¿Okay? Y también estamos correlacionando que la onda T, que es la repolarización ventricular, se va a dar justo en la región final de la sístole. ¿Okay? Asimismo también al terminar la sístole estamos viendo que se está dando la onda V. La onda V, ¿por qué era? Era porque la válvula auriculoventricular estaba cerrada. Como estaba cerrada, la sangre se va a quedar dentro de la aurícula porque está llegando desde las venas. Como sigue todavía llegando la sangre, entonces esa sangre va a tender a incrementar la presión dentro de la aurícula. ¿Okay? Entonces, esto ha sido todos los gráficos. Ahora vamos a seguir con el gráfico presión-volumen del ciclo cardíaco. Muy bien, en primer lugar hay que ver que este gráfico tenemos en el eje Y la presión del ventrículo izquierdo y en el eje X tendremos el volumen diastólico final en cada momento del ciclo cardíaco. Vamos a iniciar desde que se abre la válvula mitral. Una vez que se abre la válvula mitral, toda la sangre que había llegado a la aurícula va a poder ir hacia el ventrículo, en este caso sería el ventrículo izquierdo. Entonces, como llega volumen hacia el ventrículo, el volumen incrementa y la presión consecuentemente va a incrementar ligeramente, un poco más, no mucho. Entonces, una vez que ya llegó hasta su tope, va a cerrarse esta válvula mitral. Este volumen final, este volumen diastólico final, se conoce como precarga. Entonces, una vez que ya se cerró la válvula mitral, la válvula aórtica está cerrada también en ese momento y se va a dar la contracción isovolumétrica. Se contrae el corazón, pero aún no expulsa la sangre porque la válvula aórtica está cerrada. Entonces, la válvula aórtica va a abrirse. Una vez que se abre, ya puede ser expulsado de la sangre. Y este aumento se conoce como la poscarga. La poscarga es el volumen, perdón, la poscarga es la presión necesaria que necesita el ventrículo para poder expulsar la sangre hacia la arteria. Entonces, llega el periodo de eyección. Vemos que el volumen nuevamente está disminuyendo. Cambio de contracción isovolumétrica, como ambas válvulas estaban cerradas, no va a haber cambio en la volumen. Sin embargo, sí va a haber cambio en la presión porque se está contrayendo el ventrículo. Una vez que se abre la válvula aórtica, ya el volumen disminuye porque está siendo expulsado hacia la arteria aorta. La presión está incrementándose para poder ser superior de la arteria aorta y poder expulsar la sangre desde el ventrículo hacia la arteria y no retrógradamente. ¿Okay? No desde la arteria aorta hacia el ventrículo, sino del ventrículo hacia la arteria aorta. Una vez que ya está disminuyendo la presión, esta diferencia de presión entre la arteria aorta y el ventrículo izquierdo al final de la sístole es que va a marcar el cierre de la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica y como nuevamente aquí también está cerrada la válvula mitral,
aún no se ha abierto, entonces el volumen se va a permanecer constante y va a disminuirse. Ese momento se llama relajación isovolumétrica. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es el concepto de volumen sistólico o volumen stroke. Este volumen hace referencia al volumen que es eyectado desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. En este caso, si el volumen sistólico stroke sería 70 mililitros. ¿Por qué digo que 70? Porque vemos que aquí la arteria el ventrículo izquierdo inició con 50 mililitros aproximadamente. Como inició con 50 mililitros, entonces está incrementándose hasta 120, ¿no? Estos son sus dos topes. Llega a 120, expulsa sangre hacia la arteria y nuevamente disminuye hasta 50 mililitros. Entonces, ¿cuánto es el volumen que ha eyectado el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta? Simplemente restamos ambos valores. 120, que fue su volumen diastólico final, con 50 mililitros, que fue con lo último que se quedó. Entonces 120 menos 50 sería 70 mililitros, sería su volumen stroke. Estas son las conclusiones del video. En primer lugar, lo que podemos concluir es que cada fase del ciclo cardíaco se asocia con distintos cambios en volumen y presión dentro de las cámaras cardíacas. Ya lo hemos visto en los diferentes gráficos cómo es que variaba tanto la presión y el volumen, ya sea de la aurícula o del ventrículo. Asimismo también de la presión de la arteria aórtica. En segundo lugar, tenemos que el ruido cardíaco S1 corresponde al cierre de válvulas auriculoventriculares, ya sea tricuspidia o la válvula mitral, mientras que el ruido S2 corresponde al cierre de válvulas aórtica y pulmonar. Esos dos ruidos son los fisiológicos, en donde todos los pacientes lo van a presentar. Es importante recordar qué válvulas asocia a cada ruido. En tercer lugar, tendremos que la incisura dícrota corresponde al cambio rápido de la presión aórtica debido al cierre de la válvula aórtica. ¿Okay? Eso también es importante recordarlo, que el cierre de la válvula aórtica es lo que va a marcar una incisura dícrota en el gráfico de la presión aórtica. En cuarto lugar y último, pero no menos importante, es que la diferencia de presiones es lo que facilita el flujo sanguíneo de una cámara a la otra. ¿A qué se refiere esto? Es que para que la sangre de la aurícula pueda llegar al ventrículo es necesario que el ventrículo tenga mucho más baja la presión que la aurícula. ¿Okay? Entonces, una vez que el ventrículo ya disminuye tanto la presión, es que va a poder recibir la sangre proveniente de la aurícula. Y gracias a esto es que se va a poder permitir el flujo sanguíneo de la aurícula al ventrículo. Lo mismo ocurre con el ventrículo y la arteria. Para que el ventrículo pueda expulsar la sangre hacia la arteria es necesario que el ventrículo supere la presión que tiene la misma arteria. Una vez que supere esta presión, va a poder enviar todo el flujo sanguíneo hacia la arteria. Muy bien, esta es la bibliografía utilizada para el video de hoy. Si tienen alguna duda, pueden escribirme al correo que se encuentra en la primera diapositiva. Muchas gracias y espero que les haya ayudado de mucho este video.